Y sobre esta serie de predicaciones es algo muy importante que cada uno de nosotros debe de ir comprendiendo, porque la Biblia nos habla de la fe. La fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros hemos aprendido de lo que es la fe, aprendemos ahora a ver las cosas increíbles, cosas que nosotros no nos imaginamos porque se llama fe. Cuando nosotros usamos nuestra fe, podemos ver milagros, ver sucesos extraordinarios y podemos ver grandes cosas y maravillosas de Dios a través de nuestra fe. Pero es muy importante también porque el apóstol Pedro nos enseña acerca de que la fe no es suficiente, sino que le añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Él dice, mencionando estas cosas o cualidades, Él dice que si tenemos estas cosas, pues no vamos a estar en el ocio. Pero si no tenemos estas cosas o carecemos de estas cosas, tenemos la vista muy corta, no vemos, hay una ceguera espiritual. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta a que añadamos a nuestra fe lo que es la virtud, el conocimiento, el dominio propio. Y ya vimos qué es la virtud, ya vimos qué es el conocimiento. Así que hoy quiero que veamos lo que es el dominio propio. Allí en tu lugar, quiero que cierres un momento tus ojos y levantes tu mano derecha y que ores conmigo. Señor Jesús, hoy en esta tarde te pedimos que nos ayudes a añadir a nuestra fe la virtud, el conocimiento y el dominio propio. Enséñanos qué es el dominio propio para controlarnos y aprender lo que es tu vida como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros aprendemos qué es el dominio propio, entendemos bien cómo accionar como cristianos. Porque el dominio propio es mencionado en la Biblia de alguna forma por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro. Él habla del dominio propio. Cuando nosotros vemos en la Biblia, curiosamente Jesús no emplea la palabra dominio propio, pero Él sí habla de la palabra mansedumbre. En el Evangelio de Mateo 5:5 nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre dominio propio y manso? Bueno, ambas van de la mano porque ambas nos enseñan precisamente a tener un control de nosotros mismos. Una forma de cómo podemos nosotros comprenderlo es la forma como se describe el dominio propio. El dominio propio es descrito como una forma de autocontrol, que tú tienes la capacidad de regular tus emociones, tus pensamientos y tus impulsos, tus comportamientos para evitar acciones que podrías lamentar. Cuando un cristiano no sabe controlar sus emociones, sus sentimientos, no sabe controlar sus palabras, puede dañar a alguien y lamentarlo. Por eso, el dominio propio es esa capacidad
de una autodisciplina que nos permite controlar incluso apetitos, nos permite controlar la forma desequilibrada de nuestras emociones. Por eso cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña acerca de la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas, el apóstol Pablo nos enseña que el dominio propio es una fuerza interna. Quiero que vea por favor en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 8, cómo lo describe el apóstol Pablo para poderse referir a alguien con un dominio propio. Recordemos que el apóstol Pedro nos dice que a la fe le añadamos virtud, conocimiento, dominio propio. El dominio propio, de acuerdo a Tito 1:8, nos dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y dice dueño de sí mismo. Entonces en Tito 1:8 nos está hablando de ser dueño de uno mismo. ¿Qué significa ser dueño de uno mismo? Bueno, creo que es una forma de controlarnos a nosotros mismos. Ser dueño de uno mismo es exactamente controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Quién las puede controlar sino tú mismo? Como cuando pierdes a un ser querido y aprendes a controlar esas emociones y sentimientos. Es ser dueño de sí mismo. No quiere decir que no te duele, no quiere decir que no vas a llorar, pero aprendes a controlar esas emociones. Como cuando alguien se emociona desmedidamente por algo o por alguien y pierde el equilibrio, se enamora con facilidad y le rompen el corazón por no controlar sus emociones o sus sentimientos, porque a veces se deja guiar por la emoción y entonces le rompen el corazón. ¿Por qué? Porque no supo controlar esa emoción, carece de ser dueño de sí mismo, porque lo pueden controlar las demás personas. Frases como: tú me hiciste enojar, por tu culpa estoy así. Eso demuestra que entonces no es dueño de sí mismo, porque la otra persona entonces le va a hacer enojar, lo va a sacar de sus casillas. El dominio propio, de la forma como se describe en la Biblia y como Jesucristo menciona en Mateo 5:5 la palabra bienaventurados los mansos. Esto quiere decir que Jesús está mencionando dichosos aquellos que saben controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque es una persona mansa. Por ejemplo, la persona mansa es una palabra, manso proviene del latín, que tiene un significado poético y encantador, en donde se relaciona con un tema en donde se muestra amabilidad y gentileza. El ser manso es poder entender lo que el viento puede hacer. El viento con su fuerza puede destruir, pero ese mismo viento puede acariciar hasta las flores más frágiles. Entonces entendemos que la palabra manso se puede estar refiriendo a una persona sumamente peligrosa, una persona mansa, que detrás de una persona mansa hay una persona peligrosa que se detiene para no herir y para no lastimar. Como cuando Jesucristo reprende a ese viento que azotaba el mar y Jesús lo reprende y después queda una forma tranquila. Es la forma de cómo nosotros, cuando no tenemos un dominio propio, nos desencadenamos y dejamos que la bestia que está dentro de nosotros
se muestre y perdemos el control, perdemos los estribos y actuamos de una forma incorrecta. Allí es donde se muestra una persona que carece de dominio propio. Pero cuando está el dominio propio, cuando es dueño de sí mismo, entonces es ahí donde actúas con mansedumbre. Sabes que podría ser una persona sumamente peligrosa, pero decides no hacerlo. ¿Por qué? Porque decides entonces actuar de una manera como el viento, con acariciar, sin destruir. Esa era una buena oportunidad para decir amén. Aquí es donde nosotros encontramos que la palabra dueño de sí mismo, o la misma palabra donde nos enseña dominio propio, ahí es donde nosotros podemos comprender cómo puedes dominarte. Mira por favor el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 32. Y mira cómo nos enseña la Biblia, porque la única persona que se puede dominar a sí misma eres tú. Cuando alguien te saca de tus casillas, cuando alguien te hace enojar con facilidad, déjame decirte que entonces no eres dueño de ti mismo, porque cualquier persona te va a hacer enojar. Cualquier persona te va a hacer enfurecer. Ay, es que me enoja esto, me enoja aquello, y todo le enoja. Se enoja porque hicieron, o se enoja porque no hicieron, y se enoja por si acaso. Y de todo se enoja, ¿verdad? Entonces vemos que el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, dice que mejor que... Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. No está diciendo que no se enoja, ¿cierto? Está diciendo que se enoja, pero sabe controlarse. Tarda en enojarse. A lo mejor lo están desafiando, a lo mejor le están insultando, pero no pierde el control porque es dueño de sí mismo. Se está controlando. Recordemos que detrás de esa persona mansa, alguien podría decir, qué tonto. Pero no sabes que detrás de esa persona mansa podría haber una persona tan peligrosa que podría hacerte daño, y se está controlando, se está dominando para no herirte, para no lastimarte. ¿Por qué? Porque es una persona mansa que ha decidido no herir y no lastimar. Por eso hay personas que prefieren guardar silencio a decir palabras que llegan a dañar. Por eso hay personas que deciden mejor agachar la cabeza, porque han entendido que la vieja naturaleza podría destruir a alguien. Por eso el libro de Proverbios 16:32 nos enseña que mejor es el que tarda en airarse. ¿Por qué tarda en airarse? Porque tiene dominio propio. Porque es dueño de sí mismo. Entonces las frases que se llegan a usar como, ay, tú me hiciste enojar. Ay, esa mujer me hace enojar. Ay, aquel me hace enojar. Entonces simple y sencillamente estás demostrando que no tienes dominio propio, careces de ser dueño de ti mismo, y cualquier persona entonces te va a hacer enojar. La Biblia no dice que no te enojes. Sí te puedes enojar. Por supuesto que sí. Pero incluso dentro de la ira y dentro del enojo es válido que digas, con mansedumbre, estoy muy molesto o molesta por tu actitud. Por eso la acción que acabas de hacer es algo que es reprobable.
y tu mal actuar me molesta. Pero está dominando sus emociones, sus sentimientos, y de esa manera no está perdiendo el equilibrio. No golpea al muro, no golpea a la pared. No sé si alguien aquí en su enojo ha golpeado un muro. Algunos hombres sí lo hacemos, no sé si algunas damitas, pero sí hay. Ahora eso es algo que nos define como personas que no tenemos el dominio propio. Ahora, si usted lo hizo y usted ahora tiene el dominio propio y puede controlarse, bueno, pues realmente se felicita, porque ahora que usted sabe que dentro de esa mansedumbre usted se está controlando, usted tiene el dominio propio, usted se está tardando en ofender, se está tardando en airarse. Quizás lo desafíen, quizás lo ofendan, pero tarda. No reacciona con un impulso de y ve una mala acción o algo malo y reacciona de una forma espontánea, agresiva, contestona. Simple y sencillamente entonces no hay dominio propio, y el apóstol Pedro nos está invitando, nos está exhortando a añadir a nuestra fe dominio propio. Podemos ser buenos cristianos, buenos creyentes, y alabamos a Dios, pero después de salir de la iglesia, después de salir del templo, perdemos el control. Y dentro de ese silencio vamos a identificar cuando se carece del dominio propio. Vamos a identificar cuando se carece del dominio propio. Mire por favor 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, porque la Biblia nos enseña cómo una persona puede tener el dominio propio y cómo otra persona, al igual siendo cristiana, puede carecer de dominio propio. Por eso el apóstol Pedro mencionaba que la fe no es suficiente. Puedes creer en Dios, puedes confiar en Dios, puedes ver milagros, puedes ver señales, puedes ver muchas maravillas, pero eso no te transforma. Eso simplemente estás viendo las maravillas de Dios y dices, oh, wow. Pero cuando tú aprendes a añadir a tu fe la virtud, entonces estás cambiando. Cuando añades conocimiento, estás añadiendo lo que es una herramienta esencial para tu vida. Y en esencial, cuando añades dominio propio, aprendes a controlar todas tus emociones, y entonces se va a ver la calidad de cristiano que eres. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estos hombres no tienen dominio propio porque se enfocan solamente en sí. Segunda de Timoteo 3:2 dice que estos hombres solamente son amadores de sí mismos, solo piensan en sí mismos, solo se buscan a ellos mismos. Y luego dice que son ávaros. Una persona avara solamente piensa en sí mismo, por sus recursos de sí mismo. Esto es mío, esto yo me lo gané, ¿por qué debo de compartir con los demás? Y dice que son vanagloriosos. Dice que son soberbios. Dice que son blasfemos, o sea, dicen malas palabras. También dice que son desobedientes a los padres. Ni a sus padres obedecen. Y luego dice que son ingratos, son impíos, y dice que son sin afecto natural. Y luego dice que son implacables, o sea, no se les puede detener. Son calumniadores, son intemperantes, son crueles. Les haces una cara fea y se vengan, buscan la forma de cómo dañarte.
Dice que son aborrecedores de lo bueno, no les gusta lo bueno, no quieren ir a la iglesia. No quieren buscar un cambio de su vida. Quieren buscar la maldad, aborrecen lo bueno. Se les hace aburrido. Y dice que son, en el verso 4 dice que son traidores. Se van a vengar. Y dice que son impetuosos. Y luego dice que también son infatuados. Y dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Les encanta el mundo. Y mira el verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad. Oh, se creen, amén, aleluyos. Solo tienen la apariencia, pero niegan la eficacia de ello. Entonces vemos que sin dominio propio, una persona puede creer en Dios, puede decir yo creo en Dios, pero carece de dominio propio, es una persona rebelde, puede incluso reunirse en una iglesia, se le puede pedir un favor para que haga algo y dice no, yo le sirvo a Dios pero no al hombre, pero no sirve ni a Dios ni al hombre. Entonces podemos comprender esta área, amados hermanos. ¿Qué nos enseña la Biblia de acuerdo al dominio propio? ¿Qué nos enseña la Biblia? De acuerdo al dueño de sí mismo. ¿Qué nos enseña la Biblia de acuerdo a lo que es la mansedumbre? Vamos a ver qué dice Jesucristo. Ve por favor a Mateo capítulo 11, versículo 29, y mira qué es lo que nos enseña. Porque yo puedo decir que soy cristiano, ¿cierto? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo doy gloria a Dios, yo digo aleluya, gloria a Dios. Muy bien, amén, gloria a Dios. Pero ahí en Mateo 11, 29, quiero que lo leas fuerte. ¿Qué dice? Se dice que aprendamos de Él. Se dice que aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Entonces, quiero que vea en los evangelios, cuando usted lea los evangelios, quiero que vea cómo es Jesús en la forma de mansedumbre. Usted sabe que Jesús siempre se representó como una figura que nunca ejerció violencia. Él siempre fue paz y amor. Pero quiero que también entienda que Él también confrontó con el látigo de la verdad, porque sus palabras causaban confrontación en personas y gente que se llegaba a ofender con la verdad de Jesús. ¿Por qué se ofende una persona con la verdad de Jesús? Porque o vive en su ego, o vive en su carne, o vive en sus pasiones. Eso les ofende. Cuando un cristiano está viviendo de esa forma, le va a ofender cuando se le hable de la verdad, se le predique de la verdad, porque le va a ofender. Y Jesucristo siempre habló de la verdad. Pero por eso la palabra mansedumbre que Él dice aquí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es donde podemos entender dos cualidades de esta frase. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? Porque la palabra mansedumbre, amados hermanos, tiene una cualidad importante y se entiende, por ejemplo, que la humildad es el desinterés de la grandeza en esta tierra. Eso es ser humilde. No me interesa ser grande en esta tierra. Eso es ser humilde. Por eso,
va en conjunto con el conocimiento o reconocimiento de defectos. Cuando una persona aprende a ser humilde, esa persona va a reconocer sus defectos, va a entender su posición, va a entender y a recibir su formación. Cuando hay una corrección y lo acepta, cuando se le da dirección lo va a aceptar. Por eso el hombre manso no solo se canaliza por su fuerza interna, sino por que abre su corazón a los mandatos de Dios y se vuelve obediente. Eso es una persona mansa. Entonces, una persona mansa no quiere decir que agacha la cabeza solamente y se deja que todos lo pisoteen. No, espere un momento. Una persona mansa sabe hasta dónde hay un límite y con la fuerza que conlleva esta mansedumbre, usa la fuerza, no la violencia, la fuerza para confrontar a cierto tipo de personas cuando están haciendo algo mal. No sé si me estoy dando a entender. No necesitas con agresividad humillar a alguien o lastimar a alguien, solo con la autoridad que tienes como padre para corregir a tus hijos, para enfrentarlos y darles la guía y la dirección que necesitan con mansedumbre. No insultando, no humillando, sino con mansedumbre. En el hogar, en el matrimonio, en la sociedad, al igual se usa la forma del vigor para poder decir las cosas con autoridad y sin miedo, pero sin perder el equilibrio, porque ahí es donde se muestra la mansedumbre. Así lo hizo Jesucristo. Él sacó un látigo donde habían unos cambistas en el templo y con mansedumbre los expulsó fuera del templo y con autoridad. Cuando un hijo se sale del redil, papá, tienes toda la autoridad de agarrar el látigo y con mansedumbre, sin destruirlo, puedes corregir a tus hijos. Un amén, dos amenes, otros en silencio y otros en su mente. Escuché más fuerte los amenes en la mente. Pero es así como se muestra, porque la Biblia dice, Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces vemos a Jesucristo en los evangelios, es así como Él se comportó, de esa forma. Porque Jesús no pierde el equilibrio, Él siempre fue esa figura de amor, de paz. Pero recordemos que también Jesús le dio uno que otro coscorrón a sus discípulos. Sí, Él les dijo, ¿cuánto tiempo he de estar con ustedes? Y hacía el milagro. Claro, por supuesto que cuando una persona mansa no quiere decir que ahora se queda callado. Mire, tarda en airarse. Piensa con sabiduría las cosas. Reestructura bien lo que va a decir, porque si no reestructura bien lo que va a decir, lo va a dañar con sus palabras. Y lo mejor es reestructurar qué es lo que vamos a decir a los hijos o al cónyuge. Y por eso uno a veces se queda callado. Habla, dime algo. No. Déjame pensarlo bien. Pelea. No. No va a usar usted palabras de te voy a dar donde más te duele. No puede hacer eso. Entonces, es usted una persona peligrosa, pero no puede hacer usted eso. Por eso, cuando nosotros vemos acerca de
lo que es el dominio propio, la mansedumbre. Jesús nos anima a ser precisamente mansos, amados hermanos, mansos. Es aquí donde la mansedumbre se muestra como una virtud de un guerrero sabio, aquel que corrige desde el amor, denuncia con firmeza, actúa con templanza y va a liderar siempre dentro del servicio. No se nace manso, siempre es una virtud que se añade a nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro dice: a tu fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, y a tu conocimiento dominio propio. Quiero que vaya por favor al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24, y veamos que también el apóstol Pablo nos enseña la característica no directa de la palabra dominio propio, ni tampoco la palabra directa de dueño de sí mismo o mansedumbre, sino con el resultado de esta característica que define a una persona con dominio propio. Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que se demuestra en este versículo? Que un cristiano, un creyente que ya ha dominado y crucificado sus pasiones y sus deseos, simple y sencillamente está demostrando que tiene el dominio propio para controlar cada deseo, cada emoción, y sabe controlarlo, y sabe decirlo, sabe en el momento cuándo decir las cosas y sabe en el momento cuándo callar. ¿Puedo escuchar un buen amén? Esto nos enseña, amados, que el dominio propio siempre se va a revelar dentro del control interno. Por eso la mansedumbre es una actitud blanda, pasiva. Y cuando un hombre es manso, tiene una postura firme, templada, puede destruir, pero decide no hacerlo. Puede gritar, pero elige hablar. Puede vengarse, pero decide perdonar. Puede ejercer guerra, pero va a buscar la paz. Y no lo hace por cobardía, no. Actúa con sabiduría. ¿Por qué? Porque comprende la acción deliberada de la violencia. Ahí es donde el hombre ha dominado sus pasiones, sus sentimientos. Por eso este hombre manso sabe discernir entre las necesidades del ser y las necesidades del ego. A este hombre se le conoce como manso, porque aprende a dominarse. Entonces la Biblia nos enseña, amados hermanos, acerca del dominio propio. Pedro era un hombre violento, un hombre agresivo, un hombre respondón y contestón, pero aprendió a ser dominado y guiado por el Espíritu Santo. Pedro era como un caballo salvaje, y solamente un jinete lo pudo domar, y fue el Señor Jesucristo. Por eso cualquier persona que es como un caballo salvaje necesita al mejor domador, que es Jesucristo. Él nos deja la esencia de su Espíritu Santo como un dominio propio. Mira por favor segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7, y mira por favor cómo nos enseña el poder y el dominio propio, porque este espíritu es algo en donde dominamos y controlamos
No a las personas, sino tu persona.